perspectiva, como que si vos la mirás en este plano, como usted puso la imagen, da como que la cabeza hacia arriba y se dirige hacia atrás. Bien. Lo que diría es que por la función que va a cumplir, la orientación ocurre antes y la presencia de los tubérculos, el desarrollo de los tubérculos será posterior, pero tiene mucho sentido. Lo que decís, una ocupa una parte y las otras estructuras la otra parte, ¿no? Se dan espacio. Bien, habíamos quedado acá. Si notaron, en cada una de las imágenes, o la mayoría de ellas, encontramos la presencia de una línea entrecortada que estaba muy próximo a las superficies articulares. ¿Qué representa? ¿El cuello anatómico? El cuello anatómico sería esto. ¿Puede ser la cápsula articular? Bien, presenta la inserción de la cápsula. Y vean lo que ocurre acá. Si bien en la mayor parte de su trayecto está bien próximo, es decir, a milímetros de la superficie articular, acá se ha alejado un poco, ¿no? En un momento vamos a ver por qué eso es necesario. Esto va a ser como un sobrante respecto de dónde están las superficies articulares. ¿Puede ser por la prolongación axilar? ¿Eso? Bien, va a tener un receso axilar y ahora vamos a intentar comprender el propósito mecánico. Bien, hemos hablado, ya habíamos mencionado antes que la escápula va a tener entre comillas, sus propios movimientos, los cuales no van a ser exclusivamente de ella porque va a arrastrar tanto la clavícula como el húmero, pero podemos decir que la escápula puede ascender y descender, puede alejarse de la línea media cuando hacemos una protracción, puede regresar a la línea media cuando hace una retracción, lo que en algún texto lo pueden encontrar como que la escápula está aduciendo cuando se va hacia adentro, hacia atrás y hacia adentro, y abduce cuando se va hacia adelante y hacia afuera, ¿no? Pero les queda mejor mencionar como retracción y protracción. Y uno de los movimientos que va a ser fundamental para poder elevar la extremidad superior va a ser la rotación o el campaneo que hace, ¿no? Una rotación ascendente para que el ángulo externo apunte más hacia arriba, el acromion se eleve, y una rotación descendente el regreso. Bien. Vamos a empezar a agregar ligamentos por si alguno de ellos no los recuerdan y vamos a ver cuándo participaría cada uno de estos, qué limitaría, cuál será el propósito de que estén ubicados en donde están ubicados. Y si aún así se presenta alguna duda, algo que no recuerden o algo que hayan que revisar, lo hacemos, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente acá. Bueno, como todas las cápsulas de las articulaciones sinoviales, esta se inserta a milímetros en la superficie y va a tener refuerzos que están por delante, por detrás, por arriba, y no como refuerzo de la cápsula, sino que alejados de ellas, pero que reforzarían la articulación por debajo, vamos a encontrar la presencia del ligamento costoclavicular con sus dos fascículos, y también podemos pensar de esa manera más hacia afuera al músculo subclavio. Ahora, también hemos dicho que las superficies no eran del todo congruentes, sino que iba a estar presente un disco articular. Como la mayoría de discos, no solamente va a servir para mejorar la congruencia de la superficie, sino que, ¿qué otra función puede cumplir un disco? ¿Qué piensan? ¿Evitar el choque óseo, profe? ¿Entre las superficies articulares? Y por lo tanto, en realidad, ¿qué sería? ¿El desgaste de la superficie? Daría esa función más al cartílago que recubre las superficies, eso de evitar el choque óseo. Esto sería
es más bien como una almohada que va a amortiguar. Es cierto que va a evitar el choque óseo porque está interpuesto, pero su función sería como la de amortiguar, ya que la clavícula está sometida a compresiones sobre el esternón cuando empujo algo, cuando tracciono algo. Y bueno, como dice el compañero, evitaría el contacto óseo, el desgaste del cartílago y de la superficie articular. Habíamos hablado de esto. Vean, acá con la imagen se clarifica que una es cóncava en un sentido, convexa en el otro, y la superficie que se enfrenta tiene la configuración opuesta. La clavícula puede moverse, se va a mover entre el esternón y la escápula en 3 sentidos, ya que va a seguir los movimientos que hemos mencionado con la escápula. La clavícula va a poder elevarse y deprimirse, va a poder ir hacia adelante, para hacer una protracción, va a poder ir hacia atrás, para hacer una retracción, y va a tener una ligera rotación posterior en la medida que la escápula asciende y haya movimientos de elevación del brazo. Va a haber una rotación posterior ligera y a medida que va descendiendo habrá un retorno de esa rotación posterior, una ligera rotación anterior. Vean, a ver si pueden deducir con la imagen en qué plano y eje ocurren la elevación y la depresión. En el plano frontal, profe. Bien, excelente. La protracción y la retracción. En un plano horizontal. Muy bien. Y finalmente la rotación. En el longitudinal. En una sagital. Bien, sería más en uno sagital. El eje va a ser un eje que siga, que esté representado por el eje del hueso mismo, ¿no? O sea, que atravesaría un plano sagital, como dijo la otra compañera. Ven que acá empiezan a aparecer pequeñas cositas que tengo que ajustar al segmento de lo que estoy o a la pieza ósea que estoy observando. Bien, ahora empieza la parte más sencilla, que es lo que intentamos revisar la semana pasada. Vamos a ver si ya quedó claro. Vamos a enfocarnos en la imagen de la elevación. Acá vamos a hacer una salvedad, que esto es un error imagino en el tipeo, en la traducción del libro. Por la curvatura de la flecha, esto es un rodamiento, esta al estar más aplanada es un deslizamiento. Acá debería decir deslizamiento, igual que acá. Durante la elevación, siendo la clavícula que se mueve respecto del esternón, ¿quién se anima a explicar qué está pasando acá? ¿Qué ven? Puede ser que ¿Está elevando el hombro? Se está elevando el hombro, ¿ok? No, Ahora hay que explicar qué pasa con la artrocinema. ¿Cómo es la superficie que ofrece la clavícula para el movimiento de elevación y qué está ocurriendo por lo tanto? Nos vamos a tratar de armarlo en todo. Sería, profe, si no me equivoco, bueno, en la clavícula, la articulación clavícula externa roda hacia superior y desliza hacia inferior. Bien, perfecto. Está mencionando
que ruedan y deslizan en sentidos opuestos, ya que en este plano la clavícula ofrece una superficie claramente convexa. Ahora voy a agregar a esto factores que van a limitar, en este caso, la tensión del ligamento costoclavicular, porque va a estar alejando sus puntos de inserción, o sea que esto está sufriendo tensión. Y del otro lado, por encima, el ligamento, la parte superior de la cápsula y el ligamento interclavicular, este que está por encima de la articulación, va a estar distendiéndose. Otra vez aparecen las flechas, vean esta que está tensa, significa que sus puntos de disociación se alejan, y esto, como espiralado, representa algo que está distendido, aproximando sus puntos de inserción. En la depresión, o sea, el descenso de la clavícula, del muñón del hombro y por lo tanto de la clavícula, va a implicar de que rodamientos y deslizamientos sean opuestos a lo que mencionábamos recién, ¿no? Un rodamiento hacia inferior y un deslizamiento hacia superior. Y la tensión acá se va a invertir. Como la clavícula se está acercando a la primera costilla, o al primer cartílago costal, el ligamento costoclavicular se estará distendiendo y la parte superior de la cápsula más el ligamento interclavicular se estará tensando. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Es claro? ¿Se llega a ver bien? ¿O hay alguien que no lo comprenda? No lo entendí. Okay. Lo que hay que pensar acá es cómo son las superficies en la vista que estamos teniendo, ¿no? Y hacia dónde se va a mover cada una de estas. Teniendo en cuenta la idea de la concavidad moviéndose, las convexidades moviéndose sobre la concavidad. Acá, la clavícula, ¿es cóncava o convexa? Convexa. Gracias. Vamos a... No reconocí la voz de quien preguntó, me parece que eras Inastroza. Por ahí si vos podés ir contestándolo, lo vamos resolviendo. Entonces es una superficie convexa moviéndose sobre una cóncava. Ahora, cuando la clavícula se va hacia arriba, ¿cómo son estos desplazamientos que tienen? El rodamiento y el deslizamiento. Rodamiento y deslizamiento. Hacia arriba. El rodamiento hacia arriba. Y el deslizamiento hacia abajo. Bien, ¿no? Siempre que pienses que es la superficie convexa moviéndose, pensá que esos dos desplazamientos van a ser en direcciones opuestas. Rodamiento en este caso hacia arriba, deslizamiento hacia abajo. Lo pongo acá mírame bien en la pantalla. Esta sería la concavidad que ofrece el esternón. Esta es la convexidad que ofrece la clavícula. Entonces, esto está rodando hacia arriba, pero fíjate qué pasaría si sigue rodando, se sale. Entonces necesita deslizar también en sentido opuesto. Entonces, va a ocupar la parte baja. Y en la depresión va por lo opuesto. Está acá arriba y ahora vuelve hacia la posición neutra, rodando hacia abajo, deslizándose hacia arriba. En sentido opuesto. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí. Gracias. Bien, ahora piensen en esto. Esta es una vista superior, porque ahora estamos pensando cuando la clavícula se va hacia atrás, una retracción. Y lo mismo podemos pensar cuando se va hacia adelante de manera opuesta, ¿no? Tomen esta referencia, esta es la parte anterior del esternón, esta es la parte posterior, esta es el lateral,
este es medial. Ahora, en esta vista superior, al ser una silla de montar, la dirección de la superficie que ofrece la clavícula cambió la forma. En vez de ser convexa, ahora es cóncava. Y va a estar moviéndose sobre la convexidad que ofrece ahora sí el esternón. Y como es una superficie cóncava moviéndose sobre una convexa, rodamiento y deslizamientos ocurren ¿en qué sentidos? En el mismo, posterior. No sentido, sí. En el mismo. Perfecto. En este caso, posteriores. Imaginen esto, ahora lo están viendo de arriba. La parte alta de la pantalla es por delante, la parte baja será por detrás. Ahora tengo que cambiar la configuración. Este es esternón, este es clavícula. Vean lo que va a pasar. Rueda y se desliza todo hacia atrás. Porque es superficie cóncava moviéndose sobre convexa. Rueda y se desliza hacia atrás. Por lo tanto, la parte anterior de la cápsula y el ligamento externo clavicular anterior se estará tensando por la oblicuidad que tiene el ligamento costoclavicular. También va a sufrir tensión, la sufre más cuando se eleva, pero también acá cuando se va hacia atrás, algo. Y la parte posterior de la cápsula y su refuerzo se estará distendiendo. Lo opuesto pensaríamos en la protracción, cuando se va hacia adelante la clavícula. Creo que acá el concepto se ve claramente y si no fuera así, lo vamos a revisar la idea con la glenohumeral, que es aún más fácil todavía. Bien, articulación acromioclavicular. Dijimos que eran superficies planas que se enfrentan, por lo tanto tenemos una artrodia. Aunque podemos decir que no se enfrentan de manera vertical generalmente, sino que hay cierta oblicuidad. Esto hace que la superficie acromial apunte no solamente hacia adentro, sino que también lo haga ligeramente hacia arriba. Y la clavícula ligeramente hacia abajo, ¿no? Hacia afuera y ligeramente hacia abajo. Esto permite que la clavícula se apoye algo sobre el acromión y por lo tanto se limite su descenso, lo cual es inteligente porque generalmente tiene que moverse hacia arriba, su mayor excursión ocurre hacia arriba. Estos pequeños desplazamientos aquí presentes hacen que la clavícula funcione como un puntal entre la escápula y el eje, en este caso el esternón representa el eje, y que le permita apoyarse bien para poder mover al húmero. O sea que la función de la clavícula interpuesta ahí es fundamental. Y la integridad de esta articulación acromioclavicular será de vital importancia para los movimientos del brazo. Hago énfasis en lo siguiente, que esta inclinación que acabamos de mencionar ocurre en la mayoría de personas, pero habrá algunas en las que sí las superficies estén enfrentadas de manera vertical, o sea, 90 grados, y en otras incluso que se invierta y sea el acromión que tiene su carita apuntando hacia abajo, pero son casos raros y excepcionales y seguramente afecten a la mecánica del hombro. Por eso diríamos que entre comillas, el mejor diseño es el que están viendo en la imagen. Es una articulación que tiene que moverse, pero con escasos grados y por lo tanto tiene que tener medios que eviten esos deslizamientos. Y sabemos que tiene una cápsula que se refuerza con ligamentos que podemos mencionarlo que están por arriba, uno superior, acromioclavicular superior, otro inferior, que no son otra cosa que engrosamientos de la cápsula. Pero que eso puede no ser suficiente y para mantener la flexibilidad de los tejidos hay ligamentos a distancia y acá donde aparecen los ligamentos coracoclaviculares, el conoideo
ubicado más hacia la base de la coracoides, el trapezoideo más hacia adelante y hacia afuera. Pero ambos se dirigen hacia la cara inferior del extremo lateral de la clavícula. Por lo tanto, evitan de que esta articulación o la clavícula se desplace hacia arriba, ¿no? Creo que eso es claro en la imagen. Este ligamento coracoacromial, como va de escápula a escápula, no influye en la estabilidad de la articulación, pero sí va a ser fundamental para la integridad de los tejidos. Digamos, va a estar como rodeando a lo que pase por debajo del acromión, llámese tendón del supraespinoso, bolsa subacromial, bolsa subdeltoidea un poquito más de afuera, o sea, protege estructuras, ¿no? Sería como que amplía el espacio, haciendo una especie de bóveda acá que protege. La orientación de las superficies, la ubicación de los ligamentos, nos puede poner a pensar fácilmente en cuál es el mecanismo de lesión más típico de esta articulación, y generalmente es con una caída sobre el hombro en el que la fuerza externa se aplica sobre el acromión, haciendo que la escápula descienda, que se vaya hacia abajo y algo hacia adentro, y la velocidad o la intensidad del trauma no permita que la clavícula la siga, y se podría romper la cápsula de la articulación acromioclavicular, los ligamentos que la refuerzan, y si la fuerza fuese muy alta, incluso podrían romperse los ligamentos coracoclaviculares, y eso se observaría con el signo de la tecla. Cuando ustedes vean una clavícula elevada en su extremo lateral y la empujan, cuando la sueltan asciende, como la tecla de un piano justamente, podrán sospechar de que hay ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. Si el desplazamiento es menor y cuando le empujan pareciera que no se mueve tanto luego, pueden sospechar de que tal vez son solamente los ligamentos acromioclaviculares afectados. Bien, vean lo que aportará la articulación acromioclavicular. Una pequeña, va a participar en la rotación ascendente y descendente cuando la escápula hace que su ángulo apunte hacia arriba y el retorno, respectivamente, pero también va a tener pequeños ajustes en los otros planos, en el plano horizontal y el plano sagital. Otra vez, que por ser pequeños no dejan de ser importantes o que aportan a los movimientos del hombro en sí. Como dije recién, va a seguir obviamente por las uniones lo que haga la escápula, ¿no? Por eso lo de los ajustes aplica también a la escápula misma. Cuando hace una rotación ascendente y descendente, estoy pensando que lo hace más bien en un plano frontal, a través de un eje anteroposterior. Cuando hace ajustes en el plano horizontal, lo hace a través de un eje vertical, en el que si esos ajustes se verían de la siguiente manera: puede rotar y despegar el borde medial de la escápula, del tórax. Eso es necesario cuando hacemos una protracción, por ejemplo. Y podría, a ver, si viéramos en una persona que habitualmente el borde medial está bien adosado a la parrilla costal, o no se despega tanto, o se despega solamente cuando solicitamos la acción, pero de repente, de manera espontánea, se observa que ahora sí se despega o hay incapacidad de acercar el borde medial de la escápula al tórax. Puedo pensar en que algo está ocurriendo con el serrato anterior y no puedo descartar, otra vez, que si apareció de manera extraordinaria, no es algo que se presente siempre,
puedo pensar que hay una parálisis del nervio torácico largo, que es el que inerva al serrato anterior. Puede ser además de la debilidad o de la parálisis de este músculo, podría presentarse con dificultad para elevar el brazo, ya que como este músculo no puede hacer que la escápula bascule del todo, la fuerza de la extremidad se pierde. Le cueste cargar cosas, le cueste lanzar objetos, arrastrarlos, empujarlos. Los ajustes en el plano sagital se verían, por ejemplo, cuando serían estos ajustes del plano sagital, sería esto de acá. Que el borde, el ángulo inferior de la escápula se despegue de la parrilla costal, nos indicaría que la escápula está inclinándose hacia su parte superior, está inclinándose hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Los coracoides yendo hacia abajo y hacia adelante. Ahora, no ocurre generalmente que un músculo se acorte, pero voy a poner entre comillas, ¿qué músculo se acortaría para que nosotros veamos esto? Un ángulo inferior de la escápula despegado de la parrilla costal. ¿Quién conseguiría que la escápula, la coracoides, se vaya hacia abajo? ¿Puede ser el pectoral menor? Bien, ¿no? Tiene sentido. Porque sería de acá hacia las costillas 3, 4 y 5. Se lo llevaría en ese sentido. Ahora, voy a insistir con esto. Eso no significa que ahora cuando vea un ángulo inferior de la escápula despegado, voy a ir a querer estirar, entre comillas, el pectoral menor, o a apretarlo, o a pincharlo, lo que fuera. Bien, vean que la articulación, las articulaciones que tiene la clavícula con el esternón y con el acromión funcionan de manera dependiente. No puedo, obviamente, disociar lo que hace una de lo que hace la otra. Y lo que sí, en cada uno de los movimientos, una va a aportar más, otra va a aportar menos, pero están trabajando las dos claramente. En cualquiera de los planos, si es que estemos viendo, hay que pensar en todas las articulaciones trabajando en sinergia. Bien, y ahora vamos a revisar o agregar cosas sobre la glenohumeral. Acá no tengo problemas como en el esternoclavicular para saber en qué dirección una es cóncava y otra convexa, porque acá claramente la cabeza humeral presenta convexidad en todos los sentidos, al ser un segmento de esfera. Y la cavidad, aunque poco profunda, tiende a la concavidad. A modo descriptivo, ¿recuerdan qué forma tiene la cavidad glenoidea? ¿Forma de gota? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es una gota? Como redondita y después termina como en punta. Podemos decir que inicia así como más estrecha en su parte alta, de lo que Claro. decís como punta, y a la medida que vamos bajando se hace más ancha, ¿verdad? Tiene un diámetro vertical bastante pronunciado, pero sus diámetros antero-posterior o transversales cambian. Es más estrecho en su parte alta, es más amplio en su parte baja. Y eso, si bien lo saben desde la anatomía, y por eso lo explican como que tiene la forma de una gota, el propósito mecánico tiene que ver con que va a dar apoyo en esa parte baja, en la cabeza humeral, porque la gravedad va a tender que el húmero caiga, que el húmero baje. Para que no caiga justamente,
es más ancha esa parte baja, pero también está inclinada esos 5 grados respecto de la vertical. Eso termina siendo fundamental para que se mueva mucho el hombro, pero para que no luxe. Bien, en algún momento les mencioné de que dentro de los ligamentos que no reforzaban a la cápsula aparecía el ligamento coracoacromial, y que en esta vista ustedes pueden ver que va de escápula a escápula, de coracoides a acromión, pero que obviamente no va a participar en la estabilidad, pero está funcionando a modo de bóveda, de techo, de las estructuras que sí van a estar implicadas en la estabilidad de la articulación, ¿no? Dejando a las claras acá un espacio subacromial. Ligamentos que refuerzan la cápsula de la articulación glenohumeral, todos por delante. Los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior, que si bien refuerzan a la cápsula, dejan algunas zonas de debilidad. Una de ellas acá. ¿Para qué me servía esa zona de debilidad? Acá. Foramen oval. ¿Qué pasaba ahí? ¿Es para que la cabeza del húmero se salga? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Por qué la cápsula articular de la glenohumeral tiene esta zona de debilidad entre el ligamento glenohumeral medio y superior? El foramen oval. ¿Qué pasaba por allí? Traten de ver la imagen y pensar en qué estructuras no están presentes. ¿No? Bueno, por allí ingresa la articulación, o sea, toma paso el tendón del subescapular yendo al tubérculo menor del húmero. Ahí pueden ver la cercanía que va a tener el subescapular respecto de la articulación. Entonces, que tal vez tengo que pensar que es un músculo muy bueno para la estabilidad, no tanto así para mover. Podrá mover, pero es mucho mejor para brindar estabilidad a la articulación. Después revisan este cuadrito. Yo les voy a mostrar ahora otra imagen que nos ayude a comprender mejor, a ver visualmente lo que acá leemos en un cuadro. Vean que cuando el brazo se separa del tronco, en la abducción, las fibras más inferiores de la cápsula y por lo tanto el ligamento glenohumeral inferior principalmente va a estar alejando sus puntos de inserción, por lo cual se va a tensar. El tubérculo mayor se aproxima hacia el acromión, hacia la coracoides, hacia el reborde superior de la glenoides. Y si bien no va a haber un choque óseo porque sabemos que hay tejido blando interpuesto, tendón del supraespinoso, bolsa subacromial, pero se aproximan. Entonces son factores que limitan la abducción del brazo. Cuando realizamos una rotación externa, lo que representa la flecha azul, todos los haces mencionados se van a tensar, y cuando se hace una rotación interna, claramente sus puntos de inserción se están aproximando, por lo tanto todos se van a distender. Durante la flexión y extensión tengo que pensar también en el ligamento
córaco-humeral, que por la dirección de sus fibras se va a tensar tanto en extensión, pero principalmente en la flexión. Vean que como se va a la parte alta del tubérculo mayor, cuando hacemos una flexión, el tubérculo mayor se va hacia atrás y algo hacia abajo, la inserción del ligamento, y por lo tanto se aleja de la coracoides tensándose. Porque uno de los factores limitantes de la flexión será la tensión del ligamento córaco-humeral. Ahora, les dije que la función ligamentaria no es... Denme un segundito. Seguimos. Les decía que ni la cápsula, ni los ligamentos que la refuerzan, ni los ligamentos de existencia son capaces de brindar la estabilidad que necesita el hombro. Si solo dependiera de esos factores, la tendencia sería la luxación, ¿no? Si solo depende de las superficies articulares, el hombro se luxa. Si depende de la cápsula de los ligamentos, tenderá a la luxación. Ahora, ¿qué completa ese sistema de estabilidad? Lo va a hacer de una manera dinámica, es la presencia de los músculos. Dijimos que el manguito de los rotadores iba a ser fundamental en la estabilidad del hombro, más allá de que puedan mover al húmero, van a ser mejores estabilizadores, mejores coaptadores. Y en este caso lo vamos a mencionar principalmente como unos coaptadores transversales. Hemos dicho repetidamente que íbamos a ver flechas, y vean la dirección que predomina en las flechas que representan a los músculos del manguito de los rotadores. Serían esta y esta. ¿Cuál es la dirección que predomina? ¿Hacia medial? Bien, se van a mantener la cabeza humeral contra la glena en sentido transversal. Y puedo pensar lo propio con parte acá del tendón de la porción larga del bíceps. Cuando ingresa a la articulación, se hace intracapsular, hasta llegar al tubérculo supraglenoideo, tiene una dirección transversal. Y esa dirección transversal aumentará cuanto más en la abducción esté el brazo, cuanto más cercano a los 90 grados, se hace bien horizontal. Entonces, por eso es que decía que cuando se pierde la integridad de este tendón, la fuerza, la capacidad de generar fuerza en la abducción disminuye un montón. Se llega a ver esa idea, ¿verdad? Y si eso fue claro, también podemos pensar que va a haber músculos que eviten o que luchen contra la caída del húmero, porque van a ser coaptores longitudinales. Acá en los que tengo que pensar son el deltoides, todas sus fibras, vean, sus fibras anteriores, sus fibras medias y posteriores, todas tienen un componente, un vector de fuerza vertical, por eso es que evitan que caiga. Puedo pensar también en, este no es deltoides, este es fascículo clavicular del pectoral mayor, este es deltoides. Están evitando de que caiga, pero también no puedo descartar a las dos porciones del bíceps, que tienen un claro vector vertical, al córaco braquial, este es córaco braquial, esta es porción corta del bíceps, porción larga del tríceps, todos están evitando que el húmero caiga.
Voy a volver al otro nivel. Este cuadro explica lo que ocurría con los ligamentos y ya le hemos agregado qué pasa con los músculos. Y esta imagen, hablando de la coaptación, nos va a demostrar por qué son tan buenos los músculos del movilito rotor. Recién lo veíamos con esas flechas, pero vean acá cómo están rodeando a todas las estructuras implicadas en la articulación. Acá tengo la cavidad glenoidea, el rodete, la cápsula articular, los ligamentos que refuerzan y bien por delante al músculo subescapular, por encima al supraespinoso, por detrás al infraespinoso. Todo rodeando a las articulaciones, a las superficies implicadas. Entonces, eso clarifica aún más por qué son tan buenos estabilizando. Acá aparece la articulación que nos faltaba de mencionar, que no es tal, sino que se representa de la siguiente manera. La bolsa subdeltoidea, el músculo deltoides, el tendón del músculo supraespinoso. La presencia de esa bolsa, que le da nombre a la articulación, favorece el deslizamiento entre estos planos, que es fundamental para que podamos elevar el brazo. Por eso es que es buena idea considerarla como una de esas dos articulaciones falsas. Hace un momento un compañero mencionó la presencia de un receso axilar de la cápsula y que esto también favorece a la mecánica. Si esto fuese lineal acá, o sea, iría a milímetros de las superficies, sufriría tensión tempranamente y por lo tanto los movimientos de elevación estarían restringidos por esa tensión. Entonces tener un exceso acá hacia abajo hace que la amplitud de movimiento crezca. Este corte también nos permite ver la presencia del rodete y cómo este amplía la profundidad de la glena. Profe, una consulta, justo que, disculpe que habló ahí justo del rodete glenoideo sabe que un alumno me consultaba el otro día y le dije, bueno, que si tenía justo íbamos a ver lo del hombre, lo iba a consultar ahora que me acordé, y justo esa parte del rodete glenoideo, él se hizo una resonancia y le salió que lo tenía, justo esa donde marca el rodete glenoideo, la flecha, lo tiene, muestra como que lo tiene cortado y desplazado. Eso le llevó a limitar los movimientos, por ejemplo, de la reducción a 90 grados, ¿no? Y le dijeron que era operable, ¿no? Que lo tenían que, si no había, que le dijo la traumatóloga que era operable. ¿Eso es así o se puede mejorar con rehabilitación? En la mayoría de condiciones musculoesqueléticas, y esta no es ajena a eso, pueden mejorar sin cirugía. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que el rodete se haya desprendido, no solamente se haya roto y haya desprendido. Fíjense, esto blanco es el tendón de la... no es el tendón, pero por ahí cerca va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps, que también toma inserción en parte del rodete. Entonces a veces por las fuerzas que se generan lo tracciona y hay un pedazo suelto ahí. Y cuando eso ocurre, si bien puede cicatrizar, a nivel competitivo en el deporte, los movimientos de elevación del brazo se verían restringidos. Tal vez durante un periodo más prolongado del esperado o que el deportista pueda manejar. Entonces, la cirugía no debería descartarse. Solamente en ese caso, estuviera roto y ver algo desprendido y la limitación funcional se prolonga en el tiempo. Pero no de primera instancia. Bueno, gracias, profe. No, era porque justo me consultaba y le digo, no sé, le voy a consultar al profe que por ahí justo sabía que íbamos a tener la clase de hombro y justo dio el momento. Gracias, profe. Sí. No hay que descartarla, pero no es la primera
la primera opción. Hay que tener un tiempo prudencial de rehabilitación en el que pueden mejorar la movilidad, fortalecer la musculatura y ver cómo evoluciona. Y de última, si hubiera que operar, hay una preparación previa, ¿no? Que la rehabilitación que se hizo mejorará el resultado posterior a la cirugía. Y si con eso mejora, listo, maté 2 pájaros de un tiro. Profe, ¿eso sería la lesión de SLAP? Sí. Claro. Por las siglas, habla de la S es de superior, o sea, es la parte alta, por eso es donde marcaba la flecha que mencionó el compañero, hacia afuera y de adelante hacia atrás. Profe, consulta. Yo tengo un familiar que justamente él cuando quiere hacer la abducción, hay un brazo que llega hasta cierto punto y no la puede levantar más, pero cierto punto es, a 90 sería, y no puede levantarlo más. Lo eleva más y él dice que siente como que se le traba y no puede, no, le duele encima. ¿Qué puede ser en ese caso? Hace falta más info para poder determinarlo, pero se me ocurren varias opciones rápidamente, ¿no? Podría ser de que la musculatura no esté funcionando en sincronía, porque puede haber, no sé, algún tendón roto o dañado parcialmente. Podría ser la presencia de una ruptura del rodete delenoideo y que a la compresión a esa altura que el tubérculo motor empieza a aproximar todas las estructuras y eso se aprieta. Podría ser que la bolsa subdeltoidea, la bolsa subacromial estén inflamadas, tengan presencia de líquido y generen un tope temprano. Podría ser que la escápula no bascule lo suficiente por una alteración en la dinámica entre el trapecio y el serrato anterior. Y podríamos seguir hablando un rato largo porque son muchas estructuras. Profe, la bolsa axilar no se puede acortar, no puede pasar nada, ¿no? Ella siempre va a estar igual. En el mejor de los casos, eso debería conservarse ahí. Existen condiciones en las que el tejido conectivo, como el de la cápsula articular, se ponen muy rígidos y pierden la extensibilidad que tienen. Otra opción para lo de tu tío. Podría ser, pero no, es muy claro. Cuando te hablo de un hombro congelado, la persona no puede mover el brazo. No llega a los 90 grados ni queriendo. Claro, lo que tiene es que lo levanta y se le tira a trabar. Él dice que hizo fuerza mal una vez y le quedó así. Bueno, puede ser algo relacionado a los tendones, me parece. Pero nada, estoy hablando sin conocer el caso. Ok, sí. Era más o menos para saber. Por el momento en el que aparece y podrías valorar cuáles podrían ser. Y ahí, ustedes cuando tengan semiología van a empezar a ver algunas pruebas que no son indicativas de manera específica de algún tendón o de algún músculo, pero son bastante orientativas. Si voy juntando varias de estas pruebas, me acerco a poder aumentar esa especificidad. Ok, gracias. El hombro, justamente, cuando lo mencionamos como complejo, por la cantidad de estructuras implicadas y porque pocas veces es una sola cosa lo que está ocurriendo. Bueno, planos ejes ya lo tenemos recontravisto, así que no voy a tener ahí. Y vamos a cerrar con esto. Este es el movimiento de abducción, en el que claramente es una superficie convexa moviéndose sobre una cóncava. En este caso, tiene que haber un rodamiento superior, ascendente, y un deslizamiento en sentido opuesto, es decir, hacia abajo. Acá podemos ver cómo durante la elevación, este rodamiento superior, el tubérculo motor se acerca a la acromión y a las estructuras interpuestas
y que precisa de ese deslizamiento inferior para no comprimir las estructuras, ¿no? Algo de esto vimos la semana anterior. Entonces eso va a ser fundamental. Acá podemos ver que la parte inferior de la cápsula obviamente aleja su punto de inserción, pero al haber tenido ese receso axilar le permite seguir desplazándose. Vean qué ocurriría si a la medida que el brazo va elevando, esto no desciende y además no ocurre una rotación automática. Acá a la medida que vamos elevando, ocurre una rotación automática que se puede evidenciar fácilmente. Miren, hagan el siguiente ejercicio. Coloquen su brazo a un lado del cuerpo y que la palma de la mano apunte hacia adentro, es decir, que el pulgar apunte hacia adelante. Y esto lo podemos practicar tanto en abducción como en flexión. Vamos a hacer con la flexión. Lleven la mano hacia arriba. Vamos a empezar en abducción, ya que estamos hablando de la abducción. Van a ver que ocurre una rotación automática. Separen el brazo, llévenlo bien alto. Van a ver que el pulgar sigue apuntando hacia adelante y ahora cuando bajen va a quedar apuntando hacia atrás. Esto se dio porque automáticamente el húmero fue rotando para evitar la compresión, como se ve en la imagen, de las estructuras interpuestas entre el acromión y el túnel. Eso, el otro libro, o no recuerdo si también, se menciona como la paradoja de Cotman, como esa rotación hace que en un momento el pulgar apunte en un sentido y luego en otro opuesto, de manera automática, sin pensar. En las rotaciones el concepto se sigue conservando, ya que sigue siendo una superficie convexa moviéndose sobre una cóncava. En el caso de la rotación externa, cuando los músculos posteriores, es decir, infraespinoso, redondo menor, deltoides posteriores, están traccionando el húmero hacia atrás, hay un rodamiento posterior, habrá un deslizamiento anterior, y las estructuras anteriores, como la cápsula y los ligamentos glenohumerales, se tensan, al igual que el músculo subescapular que está alejando su punto de inserción. Y lo opuesto ocurrirá en la rotación interna. Soy insistente en esto, pero si el concepto de cóncavo y convexo se comprende, se resuelven fácilmente todas las articulaciones, o la mayoría. Acá les va a empezar a quedar lectura para el resto de la mañana. ¿Se acuerdan cuando al principio hablamos del ritmo o los tiempos de abducción? Y les dije que Capanghi nos decía de manera estricta que los primeros 60 grados ocurren en la articulación glenohumeral, de los 60 a los 120 en la escapulotorácica, y de ahí por encima en el aporte del raquis. Bueno, acá ya fuimos viendo de que cada articulación mencionada va aportando desde el principio, algunas más, algunas menos, pero todas van aportando y por lo tanto los músculos implicados en el movimiento de cada articulación también. Por ello no puedo decir con total certeza que el supraespinoso solamente se active en los primeros 15 grados, y que el trapecio lo haga a partir de los 60 o más, sino que todo va a empezar a ocurrir dependiendo de la actividad de la persona, la anatomía de la persona, en cualquier momento. Eso se puede ver mucho más claro en este libro. Pero vean que a las claras que la articulación glenohumeral en todos los movimientos de elevación es la que más va a aportar, de los 180, 120, en 120 al menos participa.
que es muchísimo. La escápula aporta unos 60 grados por esa rotación ascendente, pero la esternoclavicular y la cronoclavicular aportan en 30 grados, que no es nada de especial. Y la tarea que les va a quedar a ustedes, y vamos a ver cómo sale en esta y en las siguientes clases, es revisar con detenimiento. Primero, bueno, el recorrido de nervio va a ser fundamental porque van a ser limitantes importantes. Si recuerdan, cuando evaluábamos el plexo braquial y hacían una abducción del brazo, una extensión, una rotación externa, y además le agregaban extensión del codo, de muñeca y dedos, los movimientos están restringidos. Ahora, si inclino la cabeza o bajo un poco el hombro, puedo ir más atrás. Esto tiene que ver con la tensión neural, que para el hombro, pero también para todo el cuerpo, va a ser un factor limitante. Además del óseo y el ligamentario y la tensión muscular, la tensión neural es importante. Así que van a revisar eso. Y además van a hacer el ejercicio de todos los músculos de la cintura escapular y del hombro. Los van a pensar en flechas, así como está ahí. Ven acá, se van desarrollando todos los músculos, pero me voy a quedar acá al principio para ponerles a pensar solamente. El elevador de la escápula claramente puede influenciar en cómo se mueve esta escápula. Su vector de fuerza, si yo descompusiera esa flecha, ¿cuál sería la principal fuerza que puede generar? ¿Qué dicen? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan que utilizamos alguna manera de descomponer la fuerza? Trazar acá una vertical, acá una horizontal. Y con eso yo puedo pensar cuál es la fuerza a la cual está preparado este músculo para realizar. Hacia dónde puede mover un segmento. En este caso, el elevador de la escápula. Claramente, superior. Principalmente hacia arriba, ¿no? Pero vean que la flecha es oblicua. O sea que no solamente hacia arriba. ¿Qué más podría ser? Hacia medial. Hacia la línea media. O sea, hacia axial sería. Hacia adentro, perfecto, hacia el eje. Pero si lo miramos de arriba, también podríamos descomponer esa flecha. Y podrían, o incluso en esta imagen, piensen en esta escápula derecha, ¿qué más podría ser? Lo que mencionaron es correcto, ahora vamos a pensar en algo más. Voy a poner un ejemplo clínico. ¿Qué más puede hacer? ¿Puede ser que como que rote a la escápula o no? Bien, la puede rotar. ¿Y qué rotación sería? Y sería como interna, es como que llevaría el ángulo inferior como hacia adentro y hacia arriba, no sé si me explico. Sí, te explicas muy bien, y eso haría que el ángulo externo apunte hacia abajo, ¿verdad? Eso significa que hace una rotación descendente. Y nosotros sabemos que para los movimientos de elevación del brazo necesitamos una rotación ascendente. Y eventualmente puede pasar entre la dinámica que tienen los músculos entre buscar estabilidad y movimiento, que eso se altere, o por ejemplo el trapecio claramente por sus inserciones claviculares y escapulares puede llevar esto hacia arriba, o sea, en el sentido de una rotación ascendente. Y como el cerebro en realidad no entiende de músculos así específicamente, sino de movimientos, a veces puede pensar, tengo un trapecio muy fatigado por un gran esfuerzo físico, tengo que ver qué otros recursos tengo para llevar la escápula hacia arriba. Y puede querer utilizar el elevador de la escápula. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Sí me permite llevar la escápula hacia arriba, pero desciende el ángulo externo. Entonces voy a querer levantar
el trapecio no va a estar trabajando, va a estar dolorido y voy a querer utilizar el elevador de escápula para elevar la misma, pero no me va a servir para elevar el brazo, por ejemplo. Y podría pasar que esa persona, su principal síntoma sea el dolor en el trapecio, y como quienes se dedican a estar apretando el trapecio, a pincharlo, a estirarlo, y el problema sea que necesito trabajar mejor el elevador de escápula o bajar su actividad. Y todo lo puedo analizar desde la mecánica, a ver en qué momento se interrumpe, por qué se interrumpe, cuáles son los síntomas de esta persona. Algo parecido podría pasar con los romboides. Ven que tiene un vector no tan vertical, pero también tiene cierta tendencia al ascenso. Entonces puede pasar que esta persona diga, no, cuando levanto el brazo me duele entre las escápulas. Y pueden ser los romboides que estén afectados. Porque están intentando elevar la escápula porque el trapecio no lo está consiguiendo. Y otra vez, tratan la zona dolorida, los romboides, un masaje entre las escápulas. La persona dice, sí, ahí es donde me duele. En realidad lo que hay que hacer es tal vez fortalecer el trapecio que está débil en este momento, ¿no? Voy tirando ideas así sueltas. Cosas que puedo pensar simplemente con descomponer estas flechas. Bueno, ese ejercicio que hemos hecho acá rápidamente lo podrán hacer con el dorsal ancho, con el pectoral menor, que de hecho ya lo hicieron al principio, con el subclavio que hemos mencionado, que va a poder llevar hacia abajo la clavícula. Serrato anterior, deltoide y sus porciones, trapecio y sus porciones, qué ocurre en la flexión, qué ocurre en cada una de las rotaciones, etc. ¿No? Va a ser y de hecho, ¿se acuerdan que les di en el momento el ejemplo de una parálisis del serrato anterior? Acá también lo van a tener para leerlo. Pueden revisar nuevamente las flechas de los manitos de los rotadores porque eran buenos para cortar. ¿Por qué ocurren rodamientos y deslizamientos, además de por que uno es cóncavo y el otro es convexo, sino por las inserciones musculares? Así que de eso se va a tratar. Ojalá ahora tomen un cortecito. Si no desayunan, que desayunen. Si alguien quiere moverse un poco, que se mueva y retomen un poco con lo que hemos visto hoy. Y si no fuera así, que sepan de que estamos cortando a mitad de la mañana, pero el horario corresponde a la materia, ustedes lo ocuparán cuando pueden, al fin de semana o en el transcurso de la semana. Pero sugerencia, hacerlo ahora que lo tienen fresco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, ¿podría así dar un ejemplo al aire nomás de una rotación ascendente a una rotación descendente? Para que quede claro nomás. Pensar en que esta es la escápula. Pero no, voy a buscar un videito. Si tengo acá. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Fíjate cuando empieza a despegarse el brazo del tronco, que hace la escápula, por tracción, acá en este caso observamos del trapecio y del serrato anterior. Fíjate que el ángulo inferior va en la dirección opuesta a la que mencionó el compañero en la rotación descendente. El ángulo inferior se está yendo hacia arriba y hacia afuera, y lo propio es el ángulo externo. En esa rotación ascendente es que me permite retrasar, acá no lo puedo ver por el deltoides, me permite retrasar el impacto o la aproximación del troquíter al acromión y a las estructuras interpostas.
¿Notás la rotación ascendente ahí? Claro, la rotación ascendente me permite yo desplazar el ángulo de la escápula. O sea, es ascendente del trapecio, una rotación ascendente del trapecio. La escápula es la que rota ascendentemente, el trapecio es uno de los músculos que puede generarla. ¿Por qué? Si esta es la escápula, acá tendría el labio, la espina, el trapecio está tirando de acá y puede hacer esto. El ángulo inferior, la porción inferior tira desde la raíz de la espina y hace esto también. El trapecio es excelente y necesario para la rotación ascendente de la escápula. Listo, gracias. Bueno, y el cerrato. Profe, una pregunta que me surge. ¿El romboide puede ser un limitante al no dejar que se desplace la escápula? Totalmente. Dijimos que era un rotador descendente. Al igual que, como tiene un vector parecido al ejemplo que vimos con el elevador de la escápula, claramente sería un limitante. A ver si hay escápula solo. Profe, entonces tenemos que ver según por ahí, más que nada para estudiarlo, según el movimiento que hagamos, qué reparos óseos se mueven y qué músculos justamente favorecen ese movimiento. Claro. Eso. Acá no veo romboides, pero podrías pensar acá su dirección y lo que harían es que este ángulo inferior o el borde medial se vaya hacia adentro y por lo tanto esto descienda y yo necesito que esto durante los movimientos de elevación del húmero, o sea, en abducción y flexión, que esto ascienda. Entonces creo que pensaste muy bien lo del romboide. Bien, ¿algo más que precisen revisar? No, ok. Bueno, la semana que viene veremos cómo sale esto de que por su cuenta la parte de nervio y músculo. Empezamos la clase evacuando esas dudas y continuaremos, en el mejor de los casos, con el codo. Pero si hubiera que detenernos en el hombro más tiempo y no llegamos al codo, no hay ningún problema. Por eso es que cuando vean el cronograma siempre piensen en que es estimativo. A veces podemos ir a la par de él y a veces podemos cambiar un poquito. Buenísimo, profe. Bueno, que tengan buen fin de semana. Disfruten. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.